Siente. Ven, Espíritu Santo, ven. Vive. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Espera. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Ora. Levántate, que Dios está contigo y nosotros también. Buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo, Cirilo. Buenas noches, otra vez compartiendo las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Exacto, y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Sandra. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy seguimos hablando, Cirilo, sobre el arrepentimiento, sobre la fe a través de Jesucristo, obviamente, sobre ese sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, Cirilo, ¿no? Sí, es verdad, el Señor padeció todas las cosas que padeció, ¿verdad? La muerte del Señor no fue en vano, porque Él dejó la tumba. Exacto. Él está vivo. Está vivo, exacto que sí. Y dice, hoy queremos compartir el programa. Ayer, Cirilo, hablábamos sobre justamente eso, ¿no? Sobre ese amor grande que Dios ha tenido con nosotros, Sandra, de que mandó a su Hijo y que por la locura del Evangelio, ¿no? Porque no es que baje un ángel, no es por rito, no es por ni por dinero, ni por nada. Incluso hablábamos ayer, Cirilo, de que la palabra dice, la Biblia dice que si viene otro ángel presentando otro evangelio, otra palabra, que no le creamos. No le creamos, sea anatema, dice la palabra de Dios. Exacto. Entonces, Sandra, el sacrificio de Jesucristo, que nos acerca hacia el amor de Dios. Sí, estábamos perdidos, todos habíamos pecado. Uh-huh. No hay persona justa, Dios no encontró ni uno solo. Y no había quien pudiera interceder delante de Dios. Entonces envía a su Hijo, el único que no comete ningún pecado, el único que se mantiene fiel y que puede llevar el castigo que nosotros merecemos. Eso hablamos ayer justamente, eso que compartiendo. Claro, nosotros teníamos audiencia, nosotros teníamos que estar ahí, nosotros teníamos que pagar el precio. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio por nosotros. Por el amor y la misericordia que Él nos tiene, ¿verdad? Claro, y por gracia, ¿no? Como dice la Escritura, que hablamos ayer también eso, Sandra. Claro. Sí, además, siendo Él Dios, dueño de todas las cosas, Él prefirió hacerse como uno de nosotros para tomar nuestro lugar. Uh-huh. Porque Él no tenía por qué ocupar el lugar nuestro, por qué humillarse de esa forma. Exacto. Pero quiso acercarnos al Padre, quiso que nosotros llegáramos a Dios, que no nos perdiéramos, que pudiéramos zafar del juicio, de la condenación, que pudiéramos ser libres de esa condenación. Ajá. Y la escritura justamente que tenemos hoy, que está en Lucas capítulo 24, el verso 46, dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, como decía recién Cirilo, Él ha resucitado. Él está vivo, ¿verdad? Está vivo, exacto. Entonces dice, y les dijo, así está escrito, o sea que esto siempre ha estado escrito, siempre al pasar de los tiempos, siempre se estaba esperando el Mesías, se estaba esperando a quien iba a dar su vida por toda la creación, ¿verdad? Es cierto. Y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él está vivo, Él no está muerto. Por eso nosotros predicamos, Sandra, un evangelio donde Jesucristo vive, no está muerto, no está en la tumba. Exacto. Sí, esas palabras que Él dijo ahí en realidad fue después de su resurrección, cuando se apareció a los discípulos. Y ellos no podían creer que lo estaban viendo y pensaban que era un fantasma, pero Él les mostró sus manos, que estaban las marcas de las heridas, y les comprobó que Él era real, que Él había vencido la muerte. Allí en la cruz Él venció a nuestros pecados.
En la cruz Él venció, y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Él en la cruz venció la muerte. Al resucitar, Él estar vivo, nos da vida a nosotros. Exacto. Y nos hace hijos de Dios, sus hermanos. Exacto. Y dice, como decía justamente Sandra, aquí la Escritura dice, y así fue necesario, o sea, porque Él ya había resucitado cuando se le apareció a los discípulos, que el Cristo padeciese, dice, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, que es lo que venimos a hacer cada noche, a compartir audiencia con ustedes, de que hay arrepentimiento y hay perdón a través de Jesucristo. Y Él acá en esta Escritura le abrió el entendimiento, le abrió la mente a las personas por medio de la Escritura. Exacto. Y gracias a Dios, Sandra, Juan y la audiencia y la teleaudiencia, que al Señor a nosotros nos abrió el entendimiento. Al escudriñar las Escrituras podemos compartir como estamos compartiendo hoy. Exacto, o sea, como hablamos ayer, Sandra, con Cirilo, la Escritura que compartíamos anoche era que estamos apartados, ¿no?, en nuestros delitos y pecados, en nuestras maldades. Estábamos apartados, y Dios, a través de este sacrificio precioso de Jesucristo, que no nos cansamos, Cirilo y Sandra y audiencia, de recalcar de que nosotros teníamos que estar ahí. Cierto. Nosotros teníamos que pagar ese precio, nosotros merecíamos el castigo, y merecemos, pero el amor de Dios es tan grande que Él dijo no. Jesucristo dijo, Padre, voy yo muero por la humanidad, y todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que creyere será salvo. Y hay una promesa también: cree tú, dice el libro de los Hechos, y serás salvo tú y tu casa. O sea, audiencia, hay promesa para ti y para tu casa, para tus hijos, para tu esposo, tu esposa, tu familia. Hay una promesa preciosa de Dios: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Hay un cambio, como hablábamos ayer, Cirilo. Y aquí la Escritura ahora lo está diciendo, y Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, no algunas. En todas. En todas las naciones, ¿no, Sandra? Sí, para eso se entregó Él, para que nos llegue a nosotros en el corazón ese arrepentimiento, para que podamos entender que si le estábamos fallando a Dios, y estábamos equivocados en muchas cosas, pero cuando Él toca nuestro corazón y nos muestra en qué le estamos fallando, también nos está diciendo, pero yo puedo solucionar esto. No te quedes con eso, no te quedes con que yo sé que estoy mal y sigo mal. No, si Dios te está mostrando cuál es lo que te está atrapando, porque sabemos que el pecado trae muerte, para no solo física, nuestra muerte espiritual, y nos hace sentir oprimidos, y nos lastima. El pecado nos lastima, nos mata. Sí, exacto. Entonces Jesús nos dice que aún estamos a tiempo, claro. Aún podemos arrepentirnos. Sí. Aún mientras estamos respirando, mientras vivimos, mientras sentimos ese llamado que nos dice, estás equivocado, necesitas volverte, aún podés decir, perdóname, Jesús. Exacto. Y Jesús nos da el perdón de pecados. Él es el único que puede perdonarnos, porque para eso pagó el precio. Y acá es clarito, Sandra y Juan, que dice que en el nombre de Jesús, no en otro nombre. No en nadie más. Ni en los curas, ni en fulano, ni mengano. No. En el nombre de Jesús es que tenés perdón de pecado. Exacto. Él te perdona. Exacto. Hay 3 puntos interesantes acá en esta Escritura, en el verso 47, que comienza, dice, primero, que se predique, o sea, que se hable en el nombre de Jesús, justamente lo que decís vos, Cirilo. Primer paso, hablar la palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Segundo paso que tenemos aquí es en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, que es lo que hablamos ahora, importantísimo. No hay en ningún otro nombre, justamente lo que decía vos, Cirilo, en ningún otro nombre, audiencia, sino que en el nombre de Jesús. Fue al único que se le dio la autoridad por haber vencido en la cruz y haber resucitado. El único. No ha habido Buda, no ha habido Mahoma, nadie. Ellos están muertos. Están sus cuerpos allí, sí. Pero Cristo murió y su cuerpo no está, o sea, Él resucitó, está vivo. Dice que fueron las mujeres aquellas a la tumba y no estaba. Exacto. Entonces, hay otro punto importante aquí que dice arrepentimiento.
Obviamente. Sin arrepentimiento no hay el otro punto que viene ahora, el perdón. El perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Lo importante aquí, audiencia, es reconocer, como decías tú, Sandra, recién, reconocer. Arrepentimiento es reconocer, volverse, cambiar. De dirección. Reconocer. Entonces reconozco mi error, reconozco que no estoy caminando bien, reconozco que hay ciertas cosas que yo hablo, vivo y digo y pienso que no están bien. Cierto. Y lo otro, el perdón. Recibir el perdón de parte de Jesucristo. Tener en cuenta que si nos arrepentimos y le decimos, Jesús, perdóname, reconozco, como decías tú recién, Sandra, hacer un cambio de dirección. Un cambio de dirección, exacto. Cambiar la actitud que teníamos frente a esa situación. Exacto. Y ahí viene el perdón de pecados, que lo hemos explicado, Cirilo, y lo recordamos, audiencia. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces sabemos que estábamos haciendo lo malo y ahora, como decías tú, Sandra, ahí va, cambiamos la actitud, cambiamos el rumbo, ¿no? O sea, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cambiar el rumbo hacia dónde, hacia el camino, que es Jesús. Que es Jesús. Y la ¿verdad? vida. Que es y Jesús. La vida, que es, eso es invalorable, que es lo que decíamos nosotros, Cirilo. Podemos vivir, podemos tener nuestra familia, trabajar, hacer nuestras tareas, pero no nos olvidemos que va a llegar un día que nos va a tocar morir. Obviamente. ¿Y a dónde vamos? Y esto es sencillo, aquí no vamos a andar con rodeos, audiencia. Hay dos caminos, ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir, audiencia, porque creo que esto es fundamental. Hay dos caminos. Uno es el camino angosto, que lleva a la salvación, y el otro el camino ancho, que lleva a la perdición. Vivimos como queremos y hacemos lo que queremos, pero como decíamos ayer, Cirilo, hay una consecuencia, Sandra. Pagamos las consecuencias de los errores y las malas decisiones. Sí, es cierto. Claro, el pecado Dios nos perdona, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hacemos lleva da un fruto, lleva una consecuencia, y cargamos con eso también. El Señor puede restituir todas las cosas. El Señor nos puede transformar y dar una vida nueva. Exacto. Es lo que Él quiere hacer. Aún a nosotros, después de haberlo conocido, muchas veces le fallamos. Muchas veces, aún en nuestro interior, le fallamos. En cosas visibles y en cosas que solo nosotros sabemos. Solo cosas que tú y Dios saben. Exacto. Pero Dios sigue diciendo, arrepiéntete. Estás a tiempo. A tiempo. Estás en el momento oportuno, es ahora, es hoy. Arrepiéntete. Entonces, vuélvete. Ahí va. Hay un pequeño paso, audiencia, que toda la noche lo hacemos y es minutos, segundos, que puede cambiar tu destino, puede cambiar tu caminar, y justamente a través del arrepentimiento. ¿Y cómo? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, y como hacía ayer Cirilo, enfrente a nuestro Señor. Hoy Dios te está escuchando, está contigo donde quiera que estés, en tu casa, en el trabajo, en la calle, donde nos estés escuchando, donde nos estés viendo, Dios está contigo. Haz esta oración conmigo, repite estas palabras después de mí, que dice: Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra me ha hablado que a través del arrepentimiento puedo tener tu perdón. Yo me arrepiento de todas mis maldades, de todos mis malos caminos, y te acepto, Jesús, como mi único Salvador. Gracias, Señor, recibo tu perdón y hoy decido cambiar la dirección de mi vida, y Jesús, creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesús. Bueno, si hiciste esta oración, por favor comunicate con nosotros vía comunicación. El 093-72-17-28. Sandra. 091-412-029. Y síganse comunicando con nosotros también a través de mensajes.tv Uruguay allí en Facebook. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene, nos escuchamos aquí en Radio Patria, nos vemos en Cablevisión 33. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y gracias, Sandra, gracias, Cirilo. Que Dios los bendiga. Esto fue A Tiempo. Te esperamos todos los domingos en Pablo Sufriategui 1193 a las 17 horas y en Villa Sara, cerquita de la Plaza de Deportes, a las 10 de la mañana. O podés comunicarte con nosotros vía Facebook en mensajes.tv Uruguay.